Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar hablando del sector bancario, vamos a estar hablando de algunas acciones del sector bancario, pero quería tocar este tema bastante interesante que vamos a estar viendo de acá en adelante, lo más probable en lo que dure esta situación, que es el momento Minsky, ¿no? Vamos a ver la terminología, en este caso quiénes fueron sus precursores, y en este caso vamos a estar dando un poco más de información, pero más allá de eso, la información después la va a tener que estar buscando el propio inversor, ya que esto podría, digamos, ampliarse un poco más, ¿no? Esto está muy comprimido. Bien. Vamos un poquito a qué es el término Minsky, y es que hace referencia a que he dicho de que la propia estabilidad conduce también a una inestabilidad, es decir que el someter a una estabilidad continua en el tiempo se producen algunas irrupciones en el medio, lo cual produce esa inestabilidad hasta que se pueda producir, digamos, el comportamiento estable de nuevo, ¿no? La expresión fue acuñada por el economista, en este caso el economista Paul McCartney, para describir la crisis financiera que atravesó Rusia en 1998, aunque no fue hasta la crisis financiera del 2007 y 2009, hasta 2009, cuando tomó especial relevancia. McCartney tomó este nombre en honor a Hyman Minsky, ¿no? La teoría en este caso de Minsky. Minsky era un economista que dedicó gran parte de su carrera en explicar los sistemas financieros, si son susceptibles a ataques especulativos que sí duran lo suficiente y terminan en grandes crisis, ¿no? Este apartado lo voy a estar dejando en la descripción del video, así más que nada para que puedan después también indagar de manera prolija. Así en 1974 dijo una característica fundamental de nuestra economía es que el sistema financiero oscila entre la robustez y la fragilidad, y esa oscilación es parte integrante del proceso que genera los ciclos económicos. Bien, esto es una cuestión bastante, digamos, puntual y bastante buena también para analizar, porque la economía en este caso tiene periodos en los cuales está en una situación de fragilidad, es decir, momentos mínimos, y después tiene mucha robustez cuando está en sus periodos máximos, es decir, cuando estamos en una economía de expansión podemos apreciar mucho más lo que es la robustez de la economía, pero cuando la economía está en una recesión podemos ver la fragilidad del mismo, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir este punto, ¿no? Y esa oscilación es la parte integrante del proceso que generan los ciclos económicos. Todos sabemos que los ciclos económicos no son, digamos, rectos, no son lineales, sino que tienen fluctuaciones. Y esas fluctuaciones se producen en varios momentos. Tenemos el momento de auge, como dijimos anteriormente, tenemos el periodo donde más crece la economía, donde tenemos expansión del Producto Bruto Interno, tenemos expansión del consumo, tenemos expansión también de las inversiones, las transferencias de divisas también son a nuestro favor, y las exportaciones e importaciones también son de nuestro favor, ¿no? En esa economía de expansión se nota lo que dijimos anteriormente, la robustez, ¿no?, de la misma economía. Pero cuando la economía entra en recesión, ya entrando en un periodo de esta inflación, se podría decir también en algunos momentos cuando la inflación también es parte de este suceso, y después tenemos la recesión propiamente dicha, eso es parte de los ciclos económicos. En varios momentos de la historia hemos tenido, digamos, momentos bajos y momentos altos. Podemos mencionar los momentos más bajos, siempre son los más conocidos, como pueden ser en el 2000, la crisis del 2000, la crisis del 2008 también, pero en este caso la crisis del 29 también podemos mencionarla. Esos serían como los puntos mínimos que en la cual la economía ha caído a nivel, en este caso, bastante fuerte, y esto es uno de los puntos más críticos que siempre se recuerdan. Nunca se recuerdan a los momentos grandes, o sea, decir, de expansión económica, siempre se ve o se le hace mucho hincapié a los momentos mínimos, a los momentos en este caso que la economía, como bien lo dijimos, está frágil, y esto siempre se ha repetido en el tiempo, ¿no? Son ciclos en los cuales estamos abajo, ciclos que estamos arriba, y prácticamente en este momento estamos en esos periodos en los cuales estamos viendo en qué parte o en qué mínimos estamos cayendo para poder determinar hasta dónde la situación económica podría seguir cayendo con esta intervención de las políticas monetarias por parte de la Reserva Federal. Bien. Y es que Minsky no estaba de acuerdo con la
con la teoría de que para que se produzca una crisis económica tiene que haber un integrante externo. Él creía que el sistema mismo puede provocar sacudones por su propia dinámica interna. Muy interesante esta apreciación, porque en este caso hay mucha razón para creer esto, porque lo que nos quiere decir es que en el sistema financiero no es necesariamente que haya un ataque externo para que se vuelva frágil, ¿no?, el sistema financiero, sino que con solamente su propio sistema interno puede generar este tipo de fragilidad, ¿no? Él creía que el sistema mismo puede provocar sacudones por su propia dinámica interna. Entonces acá menciona tipos de deudores, ¿no? Porque básicamente el sistema financiero tiene varias partes. En este caso tiene el deudor, tiene el acreedor y en el medio puede existir algún tercero que conecte estas dos partes. En algunos momentos sí y en otros no. En ese sentido, ¿no? Pero bueno, acá Minsky, según Minsky, en un periodo de gran inestabilidad provocado por un largo periodo de estabilidad aparente y en los que los inversores arriesgaron más de la cuenta en la toma de riesgo crediticio, existen tres tipos de deudores. Es decir, que acá es una mención de quiénes son los factores, o inicialmente uno de los principales factores son los deudores que provocan podría decir, una fragilidad en el sistema financiero. Bien, acá menciona tres tipos de deudores. El tipo 1, que sería el deudor completamente cubierto, que puede satisfacer todos los pagos de deudas con su flujo de efectivo, que es el básico que necesitamos. Sería que el que vemos en muchos lados, es decir, que el deudor que tiene deuda, pero que también tiene efectivo para poder cubrir esa deuda en caso que la tengan que liquidar por completo. Ese es se podría decir el ideal, ¿no? El deudor ideal, llámese persona, llámese en este caso empresa, etcétera, etcétera. Bien, este sería como el perfil más, digamos, competente, se podría decir. En el cual tenemos deuda, pero también tenemos dineros para poder cubrirla. Ya sea en este caso, lo que yo siempre menciono en los videos, la relación de deuda a corto plazo y largo plazo son importantes tenerla en cuenta. Deuda, relación, capital. Es uno de los puntos importantes que yo evalúo a la hora de invertir en una empresa. Bien. El tipo número 2, el deudor especulativo, que podrá cumplir con el pago de los intereses, pero sin amortizar nada del principal. Es decir, acuérdense que en la actualidad nosotros tenemos capital por un lado y el interés por el otro, ¿no? Es decir, se puede en algunos momentos, podemos cubrir los intereses, pero no podemos cubrir el capital, ¿no? Que decir que es lo que vamos a devolver. Es decir, nosotros cuando sacamos un préstamo, sacamos capital, que es el que vamos a utilizar, y también cuando tenemos que devolvemos el capital más el interés. El interés siempre es una parte más pequeña que el capital. Entonces, cuando sucede este tipo de deudor, es el deudor que puede cumplir con el interés, pero no puede cumplir con el capital. No hay mucha, digamos, intención. Y cuando hablamos de amortizar, esto recuérdenlo bien porque hay varios conceptos que hablan de amortizar. Amortizar sería el pago, ¿no?, efectivo de eso, ¿no? En este caso puede pagar el deudor, en este caso puede pagar los intereses, pero no puede pagar el capital, prácticamente, es lo que nos quiere decir. Y después tenemos el tipo 3, que es el deudor Ponzi, que ante cualquier caída no podrá pagar ni siquiera los intereses, dado que se basa por completo en el aumento de los precios de los activos para seguir refinanciando deuda. Esto es una cuestión muy interesante también, porque en este caso este tipo 3 de deudor no podría hacer frente a nada, ya que vemos que su deuda excede su capital, que eso es lo que yo siempre menciono en los videos o en los vivos donde hacemos análisis fundamentales o vemos algunas métricas de empresas. Cuando la deuda en relación a capital es muy alta, es decir, cuando la deuda cubre totalmente el capital y mucho más que eso, podemos estar enfrente de este tipo 3 de deudor, es decir, que ante cualquier caída no podrá pagar ni siquiera los intereses, dado que se basa por completo en el aumento de los precios de los activos para seguir refinanciando la deuda. En este caso es seguir tomando deuda, recapitalizando, entonces llega un momento en que se hace muy imposible poder pagar esa deuda. Bueno, estos serían los tres tipos de deudores que menciona Minsky, ¿no? Y después vamos un poquito más abajo, que sería la influencia, ¿no? Es decir, que dónde se ha influido este tipo o este criterio dentro del mundo económico, el mundo de la política económica, el mundo en este caso de los mercados financieros. La influencia de Minsky y de sus ideas han tomado gran relevancia a lo largo del tiempo y son varios los economistas que han hecho referencia a su teoría en sus obras.
Así, Miguel Puente, por ejemplo, en Caótica Economía describía la idea principal de Minsky, la podemos resumir en una simple cita. Conforme un sistema madura, la probabilidad de que se haga inestable aumenta. En el terreno económico se traduce por el hecho de que conforme un sistema estable avanza en el tiempo, las condiciones financieras que opera por debajo empiezan a incrementar el riesgo de inestabilidad. Es decir, que a medida que nosotros vamos creciendo en el medio, crece también la probabilidad de que esa caída sea eminente. Esto produce mucho o se da mucho para que lo podamos digamos, relacionar con las burbujas financieras. Es decir, crece mucho un punto y se empieza a crecer las probabilidades de que ese punto empiece a caer, ¿no? Es decir, que la caída sea inminente. Las burbujas financieras son un clásico a la hora de entender también de que todo lo que sube tiene que bajar. Y básicamente esto es lo que nos quiere decir en este punto Miguel Puente en esta cita a Minsky, ¿no? También muchos otros, ¿no? En este caso historiadores, o en este caso también economistas hablan del tema. Por ejemplo, no solo los libros, sino que figuras clave de la economía como Janet Yellen, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, o Mervyn King, el jefe del Banco de Inglaterra, lo citan a menudo. Así que bueno, este es una clave bastante interesante del momento Minsky, porque podríamos ver que el sistema financiero en la actualidad tiene muchos problemas o posibles problemas de solvencia. No vamos a dar por hecho una cuestión que todavía no se ha generalizado. Así que, pero se percibe desde ese punto de vista. Así que en este caso, bueno, esto sería lo que sería la teoría de Minsky. La quiero traer al momento de analizar las acciones bancarias, porque creo que sería de mucha utilidad que entendamos también por qué se producen algunas cuestiones con respecto a la fragilidad del sistema financiero y cómo pueden afectar al tema de las inversiones bancarias. Pasando con la primera acción, tenemos la acción de Wells Fargo, que tenemos a Wells Fargo cotizando en $36,23, es decir, 0,38 centavos de dólares por debajo de su anterior sesión, en términos de porcentaje 1,04%. Bien, la situación actual de la compañía, en este caso de la compañía de Wells Fargo, viene en una situación bajista bastante complicada, pero también hay que tener en cuenta la manera en la que bajó. Primero principal, tenemos que destacar que viene perdiendo medias móviles. Perdió la media móvil de 21, la de 60 periodos en velas diarias. Acá podemos observar que ha perdido ambas medias móviles. Ha roto el soporte de $36,43. Acá lo tenemos, rompiendo este soporte, y tenemos soporte más abajo en $33,75. Actualmente viene rompiendo los soportes, y también hay que mencionar que tanto indicadores como RSI y como DMI se encuentran en este caso sobrevendido. Lo que quiere decir que hasta el momento está muy complicada la situación bajista de esta empresa. Entre las cuestiones también que hay que destacar, además de la ruptura de las medias móviles, podemos observar que en la última sesión tuvo un volumen bastante interesante de compra. Acá podemos ver que en la última sesión, que fue la de el 24 de marzo, tuvo un nivel de volumen de aproximadamente 35.703 millones contra la media de 32.42. Estuvo ligeramente por encima de la media de volumen, lo cual por el momento parece ser que es el único dato positivo. Podemos detectar también como dato positivo que actualmente está sobrevendido y que se vuelve bastante interesante a la sobreventa. Sí, puede ser un dato bastante positivo, pero hay que tener en cuenta de que estar en esta situación también lleva a que haya mucho riesgo, en este caso de que siga bajando hasta los 33,75. Pero más allá de eso, para los que quieren, en este caso, querer entrar en una situación de sobreventa, tengan en cuenta de un porcentaje de aproximadamente 5 o aproximadamente 6% de margen de riesgo. Estamos hablando de casi, para ser más exacto, 7,32% hasta el soporte de 33,75 para los que quieren efectuar operaciones por lo menos en una sobreventa en Wells Fargo. Pero la situación actual, como dijimos anteriormente, es de sobreventa, ruptura de soportes y también cruce bajista de medias móviles, tanto la de 21 como la de 60. Y en este caso, más allá de que lo haya perdido, bueno, este cruce también es bastante importante remarcarlo para tenerlo en consideración.
Bien, la situación bajista de esta empresa comenzó aproximadamente para ser más exacto, el 10 de febrero del 2022 y tuvo una secuencia de recuperación a partir de digamos, de la zona de los 36,43, donde empezó a tener un comportamiento un poco más alcista. Hizo un doble techo, acá podemos observar, hizo un doble techo. Los doble techos por lo general son cambio de tendencia, vamos a marcarlo. Doble techo, y esto hizo que la acción, luego de tener este doble techo, digamos, bajara hacia, digamos, tuviera un comportamiento bajista. Otro de los movimientos también chartista que podemos destacar es el hombro cabeza hombro, que se había formado en esta zona y luego con una resolución bajista también lo podemos interpretar de esa manera. Ambas maneras son patrones básicamente de reversión de tendencia, y hasta el momento no sabemos hasta dónde podría seguir bajando, pero sí, en este caso hay que mencionar que el mercado, o en este caso los movimientos de precio actualmente de Wells Fargo, se encuentra en ambos puntos sobrevendido, y también teniendo en cuenta los indicadores también nos marca esa situación de sobreventa. Viene una tendencia alcista, ¿no? Acá podemos observar, venía una tendencia alcista desde la zona de aproximadamente 25, vamos a hacer un poquito más desde la zona de 27,71, vamos a marcar la zona de soporte, acá 21,19 para ser más exacto. Inició un movimiento alcista en esta zona, hizo un movimiento alcista bastante visible, acá lo tenemos, movimientos visibles, y luego empezó a perder la tendencia de a poco, y al momento había tenido una pequeña recuperación, pero ahora volvió a bajar. Así que bueno, actualmente la situación en velas diarias es sobreventa, y en este caso pérdida de media móvil de 21, de 60 y cruce bajista del mismo. Dentro de los patrones chartistas localizados podemos mencionar doble techo y también la formación del hombro cabeza hombro, en el cual después tuvo un comportamiento a la baja. Básicamente eso es lo que nos dice la acción de Wells Fargo en velas diarias, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser un canal de largo plazo, viene siendo alcista todavía el canal de largo plazo, y si vemos un canal de mediano plazo podemos observar que actualmente el mediano plazo está en una situación, podemos decir, bajista también, y actualmente no ha podido salir de ese comportamiento, y como dijimos en velas diarias está en una situación de sobreventa. Pasamos a otra acción, tenemos la acción de Banco City. Banco City también viene con una reacción negativa luego de todas las situaciones actuales bancarias, y actualmente se encuentra en lo que vendría a ser una cotización de 43,11 dólares, es decir, 0,34 centavos de dólares por debajo de su anterior sesión, en términos de porcentaje 0,78%. Y también tenemos que mencionar que tiene pérdida de media móvil de 21 en diario, media móvil de 60, el cruce bajista de media móvil de 21 con media móvil de 60, y la pérdida de la media móvil de 200 periodos. Comportamiento muy parecido al de Wells Fargo, situaciones muy bajistas ambas, solamente que por ahí sí tiene algún comportamiento de Banco City, de tener algún comportamiento divergente al movimiento bajista. Acá lo podemos observar, una divergencia al movimiento bajista, eso por un lado, pero más allá de eso todavía sigue estando en zonas muy bajas y muy complicadas, también rompiendo soportes. Había roto el soporte de 42,99 y actualmente quedó por encima de este soporte, así que bueno, eso por lo menos es una buena noticia. En lo que respecta retroceso de Fibonacci, se encuentra en zonas muy críticas. Acá podemos observar zona entre 0,618 y 0,786, que prácticamente son zonas críticas, así que bueno, hay que tener mucho cuidado. Hay que mencionar, entre las cosas que más me llaman la atención actualmente, la sobreventa del DMI y la condición de venta del RSI, pero también me llama mucho la atención el cruce bajista, que esto podría llevar a que la acción pudiera caer un poco más, por lo menos hasta zona quizás de 40,03. Hay que ver si esto se da o no se da. En cuanto a movimientos chartistas, podemos observar el movimiento, en este caso, de una situación de doble techo que se aprecia en esta zona. Ahí podemos ver la situación de doble techo, muy parecida a la de Wells Fargo, doble techo y caída del mercado, patrón de, en este caso, de reversión de tendencia. Y ahora podemos observar que hemos hecho una, podemos decir, una vela muy parecida a una vela martillo. Por lo general las velas martillo, vamos a destacar esto como una vela martillo. Por lo general este tipo de velas son de cambio de tendencia. Vamos a ver, vela martillo. Bien, tenemos una vela martillo que posiblemente indique un posible cambio de tendencia. Por otro lado, el nivel de volumen nos arroja aproximadamente la última sesión de 25.463 millones contra la media de 26.326 millones. Estuvo un poquito por debajo del nivel de volumen medio, pero más allá de eso vamos a recalcar lo que viene siendo el punto
de la vela martillo, ¿no? Y también los indicadores actualmente, como dijimos, más allá de que haya hecho una vela martillo, tenemos que destacar que ha perdido medias móviles, está bastante complicado el movimiento, ha perdido tendencia y que también se encuentra en zonas muy bajas y bueno, y hay que esperar que haga suelo para determinar si hay o no punto de pivote en esta zona de 42,99. Vamos a ver lo que sucede en la semana. Venía una tendencia alcista bastante importante luego de pivotear en la zona de 40,03. Acá podemos observar que teníamos tendencia alcista, luego empieza a quedarse sin fuerza y empieza a bajar. Y actualmente, como podemos observar, veníamos de una tendencia bajista de mediano plazo. Acá vamos a marcar la tendencia de mediano plazo, que sería esta que tenemos acá. Venía una tendencia bajista de mediano plazo que prácticamente empezó, vamos a sacar esto, empezó prácticamente en junio del 2021. Vino de una situación bajista bastante importante y que venía sorteando bastante bien, pero fíjense cómo le cuesta salir de este escenario bajista de mediano plazo. Tocó la parte superior del canal, acá lo podemos observar, y luego siguió cayendo. Hasta el momento está en una fase muy crítica si lo miramos desde el punto de vista de retroceso de Fibonacci. Como dijimos, está entre 0,6 y 0,786, que son las zonas más críticas que actualmente hay en lo que vendría a ser Banco City, y los indicadores también están bastante complicados. Así que bueno, pasemos a otra acción, que en este caso va a ser la acción de JP Morgan, en este caso la empresa bancaria de finanzas. Acá podemos ver que también se encuentra en una situación bastante complicada, también rozando la zona de la sobreventa. Acá podemos observar, según el RSI, esta condición de venta, está en una condición de sobreventa en DMI, y actualmente, como pueden observar, venía de un movimiento alcista bastante bueno, y en este caso se ha quedado sin fuerza y ha roto la tendencia y se ha caído bastante la acción. Fíjense que empezó su tendencia en 102,95, actualmente tenemos retroceso. Vamos a ver el retroceso de Fibonacci, lo tenemos entre 0,382 y 0,5, así que bueno, todavía está en situaciones que podría llegar a caer un poquito más. Tenemos medias móviles también que nos dicen pérdida de media móvil de 21, de 60 y también de aparentemente de 200 periodos. Vamos más de cerca. Sí, perdió también media móvil de 200 periodos. Y tenemos este cruce bajista muy parecido a las otras acciones que estuvimos analizando. Cruce de ambos, de media móvil de 21 con media móvil de 60. Y actualmente tenemos soporte en 123,64, en 115,17 y 102,95. Actualmente está retrocediendo. Vamos a ver retroceso Fibonacci. Bueno, como dijimos, 0,382 y 0,5. Y actualmente tenemos los indicadores que nos marca venta por un lado, RSI, y sobreventa en DMI. Viene de una situación bajista también, venía de una situación de mediano plazo bajista, había roto esta situación bajista, acá podemos ver la ruptura y pudimos ver que se había impulsado bastante bien. Luego tocó la zona de 147.15 y rebotó, y actualmente se encuentra en zona de 123,64, también con mucha interacción a querer pivotear, pero veremos si esto se da. En caso de que se concrete, podríamos estar enfrente de una onda 3 de impulso, así que bueno, muy atento a los movimientos futuros, y los indicadores, como bueno, bien lo dijimos, nos marca básicamente sobre venta en DMI, y en este caso condición de venta en RSI con pérdida de medias móviles, así que podría caer un poquito más. Si va un poco más abajo esta acción, podría ir a zonas de 115 dólares, y estamos hablando de zona de 0,618 y 0, más que nada 0,618 y 0,786. Se vendría a zonas críticas, pero ahí podríamos tener una buena oportunidad si el mercado de banco sigue cayendo, ¿no? Y en este caso vamos a ir con la última acción, que en este caso sería Goldman Sachs. Goldman Sachs actualmente se encuentra cotizando en 312,57 dólares, es decir, 2,28 dólares por debajo de su anterior entre un porcentaje de 0,72%, y actualmente muy acompañando los movimientos de precio de casi todas las acciones del sector bancario, también perdiendo media móvil de 21, media móvil de 60, movimiento direccional que también nos está marcando muy cerca lo que vendría a ser la sobreventa, y por otro lado tenemos un RSI que, si bien hay un movimiento divergente al movimiento bajista, hay que destacar que todavía nos encontramos en una zona muy baja y que no podríamos hacer piso todavía como para ir tomando una decisión. Tenemos un soporte en 279,27,
Podemos mencionar un soporte antes y mencionarlo como zona de soporte, que sería entre 2.88, y podríamos decir que esto sería una zona de soporte entre 2.88,57 y 2.79,27. Y por otro lado, como dijimos, las medias móviles están con cruce bajista, media móvil de 21 con media móvil de 60, lo cual es bastante peligroso, y los indicadores tampoco nos estarían ayudando muchísimo, y con un nivel de volumen bastante bajo. Podemos decir que actualmente está en una situación bastante peligrosa. Goldman Sachs hay que esperar, por lo menos capaz que puede venir a visitar la zona de los 2.88,57, 2.79,27, y en retroceso Fibonacci podemos observar que actualmente se encuentra en zonas de fase crítica, que la tenemos entre 0,618 y 0,786. También podemos interpretar que ahí podría haber un punto de pivot bastante interesante, pero bueno, por el momento vamos a ver si esto se concreta o no. Venía de un canal alcista bastante interesante, acá veníamos con el canal alcista y luego empezó a perder, digamos, movimiento, y digamos que terminó cayendo, ¿no? Luego de lo que ha sucedido con el tema de los bancos. Tenemos una resistencia más arriba que no la hemos dibujado, la tenemos en 4.19,98, esa es su máximo histórico, y actualmente estamos debajo de esa zona, estamos aproximadamente unos 26,98% por debajo. En lo que respecta a tendencia, veníamos con una tendencia bastante buena que había comenzado en, vamos a sacar esto, venía de aproximadamente 2020, de marzo del 2020, y ahora estaría retrocediendo. Si lo miramos en manera mediano plazista, podemos observar que estuvo retrocediendo hasta zona de 0,5 de Fibonacci, y ahora estaba volviendo a tener un impulso, pero se ha desinflado bastante y prácticamente está cayendo. Así que bueno, por el momento nos mantenemos atentos a lo que puede llegar a pasar, a ver si puede tocar algún piso para poder en este caso ver cómo se comportan los indicadores, si vemos algún comportamiento de divergencia del movimiento bajista para poder determinar algún punto de entrada. En este caso, si sigue cayendo la acción, podría venir hasta zona de 2.28,57 y 2.79,27, que ahí tenemos soporte también. Luego tenemos resistencia en 3.39,10, 3.73,18 y en 4.19,98. Así que bueno, complicada la situación todavía en la acción de Goldman Sachs, sobrevendida. Quizás para los que son un poco arriesgados, entrar en sobreventa no sería mala idea, pero tengan en cuenta lo que hemos mencionado con otras acciones, margen de aproximadamente 5 o hasta 9% de riesgo por si el mercado llega a tener, digamos, una situación bajista más complicada. Así que bueno, gracias por, en este caso, ver el video. Les recuerdo, gente, si les gusta este contenido, que puedan dar me gusta. Me ayuda muchísimo para el crecimiento del canal. Les recuerdo también que tengo redes sociales, tengo Instagram. Si quieren seguirme en Instagram, genial, porque estamos llegando a los 200 seguidores. Y por otro lado, también les recuerdo que si quieren ser miembro, pueden serlo a través de la página de Patreon. Lo está en mi descripción. Está la página de Patreon, donde por una suscripción de $3 y $5 pueden acceder al contenido exclusivo, chat directo conmigo, blog, actualidad y noticias del mercado. Y también quería recordarle que en la membresía del canal, en este caso de YouTube, también tiene disponible el curso de análisis técnico. También les recuerdo que el curso de análisis técnico, hace poquito subí otro video más, que en este caso sería el capítulo 8, retroceso y extensión de Fibonacci es el título. Así que bueno, nos estamos viendo en otro video. Recuerden también que hago directo todos los días en Premarket. Nos estamos viendo, les mando un saludo a todos, abrazo.